Vais a flipar con las declaraciones que hizo en 2015 Murray sobre las lesiones de Djokovic, que es lo más bestia que yo he escuchado. Y bueno, también hablaremos de otras declaraciones de otros tenistas, de expertos, si es verdad que Djokovic tiene lesiones, si no es verdad. Lo contamos todo, empezamos. Ahí están las declaraciones de, por ejemplo, 2006, Federer, en el partido de la Copa Davis de 2006, en las que dijo Federer que no me creo sus lesiones. Creo que el tema no es serio. Las reglas están ahí para ser usadas, no para que se abuse de ellas. Eso es lo que él ha estado haciendo muchas veces. O sea, no, es que esto lo dice porque Djokovic le ha pasado por encima, no sé qué, la envidia. No, pero esto ya desde 2006. Vamos al siguiente, Nadal. Nadal 2011, en uno de los cambios, hablándole al árbitro, hablando él solo y diciendo, no le duele, ganando no le da, siempre hay que tener modales, pero da igual, yo estoy aquí luchando. Y bueno, claro, estaba cabreado el hombre pues, diciendo, ya, otra vez vuelve la andada Djokovic. Bueno, veréis lo que dijo Murray al final, veréis. Siguiente, Carreño en Roland Garros. Cada vez que se le complica el partido pide asistencia. No sé si es algo crónico en el hombro o solo mental. Seguirá pasando. Y ha seguido pasando. Eh, Siguiente. Andy Roddick. La verdad que ya le cogí un poquito de guasa, ¿no? Dice, bueno, los dos tobillos y la espalda y la cadera y un calambre, gripe aviar, antrax, SARS, tos común y resfriado. O sea, como diciendo, le da todo junto. Un poco, un poco ahí tiro de ironía Andy Roddick, pero bueno. Alcaraz en el último torneo. No digo que fuera show, pero todos han visto que podía moverse. Decimos siempre es culpa de, de los que se van mentalmente del partido, ¿no? Pero es una cosa que no gusta a los tenistas. Es legal, está dentro de las reglas, pero éticamente no les gusta a los tenistas no que pida fisio, sino que haga ese teatro, ¿no? Ese teatro de que estás mal, pero, amigo, estás significando que estás muchísimo peor y eso nos gusta, ¿no? La madre de Sisipa, ahí lo tenéis en el Roland Garros, que en la final iba ganando Sisipa 12-0, se fue al vestuario y, bueno, tanto la madre como también todo el equipo de Sisipa pues se quejaron y bueno, decían, cuando Nova fue al baño en la final, la pausa duró mucho tiempo. Y es verdad, pero bueno, para eso está el árbitro, ¿no? Boris Becker ahí lo tenéis en pantalla, que cuando se enfrentó en la final, o sea, en la semifinal a Zverev, pues ahí dijo, Zverev tiene que mantener su juego, no debe dejarse disuadir de su juego, haga lo que haga su oponente. Y luego decía, en otra ocasión decía, cuando era entrenador de Djokovic, decía, a veces tiene la impresión de que va de farol. Pues claro, es que todo el mundo lo ve, ¿no? Que, en fin. Babrinka decía, Nova no es del agrado de todos, aunque Babrinka se lleva bien con Djokovic, pero esto es una realidad, ¿no? Tampoco ha dicho nada excepcional. El que dijo algo excepcional es Murray, que, en fin, ya veréis. Lo que comentábamos de Fritz en 2021, esto es lo que dijo Fritz. Si él hubiera estado realmente lesionado, no habría seguido jugando. Sabía que volvería fuerte en el quinto set. Y así fue. Volvió fuerte en el quinto set, sacando a 200. Y a la siguiente ronda, y a la siguiente, y a la siguiente. McEnroe, en este Open de Australia, decía, no es la primera vez que vemos esto, no os dejéis engañar.
al final era verdad, pero ya os digo, es como el cuento del lobo. Ha pasado tantas veces, algunas era verdad, pero otras. Y fijaos que, que las veces que han sido verdad se ha tenido que retirar. De Minor, que también jugó con él, dice, no sé, dime tú si te ha parecido que estaba lesionado. Yo desde luego, estando al otro lado de la pista, me daba la sensación de que se movía perfectamente. Luego tira un poco de ironía, ¿no? La siguiente frase. Luego está Djokovic, que hizo unas declaraciones, bueno, una rueda de prensa después de llamar al fisio en un Wimbledon, y decía, no tenía ninguna lesión concreta, pero me sentía algo enfermo. Es lo que digo, es que hacía algo mental ahí Djokovic, que no se siente del todo al 100% y dice, voy a llamar fisio. Y ahí, no sé, como que piensa, se relaja, se quita esa presión, luego cuando sale después a la pista, empieza a pegar los golpes más sueltos porque se empiezan a jugar las bolas, se empieza a encontrar mejor. Es un tema mental que a él le sirve y que está demostrado que al rival le perjudica, ¿no? La bomba Murray, en 2015, que fíjate lo que es la vida, que ahora es su entrenador, pues en 2015, que ya había jugado también varias veces, ya se le había hecho alguna que otra vez antes, pero en 2015 ya explotó, y dijo, prefiero perder en la final y ser feliz que ganar la final y volver a casa como un miserable. O sea, yo no he leído a nadie decir algo así tan fuerte, pero, pero es muy fuerte esto que dijo. Luego Djokovic, en fin, le contestó un poco más suave, en fin, que lo considera su amigo, que tal y cual. Bueno, y luego pudieron encauzar esa relación, pero ya os decimos, en esta época sí, hasta 2015, ahí sí estuvo una época que dominó Djokovic, luego cogió todo el número uno Nadal, en fin, que no es una cosa es que Djokovic todavía iba por detrás, ahí no se sabía si iba a ser el GOAT, si iba a pasar a Federer y a Nadal, no se sabía, entonces la gente no puede decir, es que esto lo dicen porque les mojaba la cara a Roger y a Nadal y la gente no perdona eso, ¿no? Lo repito otra vez, es que esto ya pasaba desde 2006. Murray también les ha ganado partidos a Nadal y a Federer y le ha ganado Grand Slam y ha sido número uno varias semanas y no se decía nada de Murray. Esto es un tema que siempre estará en la carrera de Djokovic. Los datos no mienten y es el GOAT, el mejor de la historia del tenis, pero también van unidos este tema de las lesiones que yo digo, la exagera. La exagera, le sirve mentalmente a él y le perjudica al contrario y es una realidad. Estoy buscando estadísticas en su carrera a ver cuántas veces ha pedido fisio Djokovic, pero no la he encontrado por ningún sitio, no sé si alguno de vosotros la pudiera encontrar o las tiene. ¿Cuántas veces ha pedido fisio en su carrera? ¿Cuántas veces ha ido al vestuario? Pero claro, es muy complicado, es muy complicado. En los 1000 y pico de partidos que ha jugado Djokovic, no sé cuántos serán 1400, 1500, no sé, partidos que habrá jugado Djokovic. Porque claro, es muy complicado, no hay estadísticas sobre eso, entonces, pero todos los que hemos seguido el tenis durante esta época, lo sabemos. Claro que bueno, todo esto viene otra vez por este pasado Open de Australia, en el que bueno, que Djokovic tuvo un desgarro en la pierna izquierda, creo que fue, y bueno, estuvo ahí casi para retirarse en el partido de Carlitos, lo pudo pasar, pudo ganar ese partido, pero luego
al siguiente partido contra Zverev pierde el primer set, se retira, la gente aparentemente no le ve mal y bueno, pues la gente no lo entiende, la puchea, tal. Y bueno, pues Djokovic un poco harto de que se le cuestione, pues como veis ahí en las redes sociales X, pues enseña lo que es el scan que se hizo, bueno, demostrando que sí es verdad que tenía esa lesión, ¿no? Aquí entramos en el tema de que sí es verdad que yo por mi parte nunca buchearía a un jugador y mucho menos si es una leyenda, ¿no? O si es el mejor de la historia. A ver, se puede abuchear, se puede pitar si hace una conducta, en fin, muy antideportiva, ¿no? Yo qué sé, de tirarle la raqueta al público, una bola al público, o, en fin, o yo qué sé, faltarle respeto al árbitro, al público, no sé, sin motivo aparente, ¿no? Entonces, bueno, hay conductas que sí son reprochables, ¿no? Pero en este tema, claro, la gente no era solo por esta cuestión, sino que Djokovic esto de las lesiones lo lleva haciendo desde 2006, ¿vale? Entonces, eh, claro, la gente dice, no, es que claro, habláis de las lesiones como si Djokovic ganara por estas circunstancias, de romper el ritmo, pedir al fisio, irse al vestuario, y eso no es así. O sea, son dos cosas compatibles, decir que Djokovic es el GOAT por su mérito, por su tenis, por su mentalidad y físico, etcétera, etcétera, y otra cosa, eh, decir esto que lo lleva haciendo desde 2006, que puede ser un tema mental en el que, no sé, yo nunca he dudado de que a Djokovic le pasará algo, porque cuando pide fisio, mm, yo siempre he creído que es por algo, lo que pasa es que también siempre he dicho que lo exagera, ¿vale? Porque es un tema mental para él, para liberarse, quitarse esa presión, no sé, volverse más positivo y al rival lo que le causa es totalmente lo contrario, ¿no? Le crea dudas, en fin. Y también se mosquea porque ve que no se puede mover y luego se mueve y tal. Y está ya mosqueado ahí en el partido, se descentra, está más pendiente del rival que de su juego. Y todo esto influye y condiciona, ¿no? Y claro, como a Djokovic le ha ido bien durante todos estos años, pues lo sigue haciendo, ¿no? Y bueno, como decimos, este tipo de cosas las lleva haciendo Djokovic en 2006 y es como el cuento del lobo. Hay veces que no te la has creído bueno, y al final han sido verdad, ¿no? Pero claro, hay una trayectoria. O sea, que esto que ha pasado ahora en este Open de Australia es que no es nuevo, es que la gente ya tiene en la memoria todo eso. Que de hecho ya en el Open de Australia ya la ha hecho varias veces, ¿no? Por ejemplo, en este Open de Australia sí ha querido enseñar el scan, pero como veis, ya en 2021 pues tuvo un desgarro en el abdominal en tercera ronda contra Fritz y bueno, sí es verdad que iba ganando 12-0, pidió fisio, luego estuvo tercer y cuarto set que no se podía mover, no podía pegar bien la derecha, no podía sacar, tenía que sacar a 140, 150 kilómetros por hora porque no se podía estirar, la derecha tampoco, de revés sí podía más o menos pegarle y nada, esos dos sets prácticamente los tiró y en el quinto set volvió como, como si no hubiera pasado nada, prácticamente sin dolor, sacando a 200. Si tú tienes una rotura es muy complicado sacar a 200, eso cualquiera lo sabe y cualquier experto lo sabe. Y bueno, pues pudo ganar ese partido. Oye, y no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces con ese talento, esa experiencia, pues puedes ganar un partido lesionado perfectamente. Pero claro, después de esa tercera ronda, juegas cuarta ronda, juegas cuarto, juegas semis
y juegas final y la ganas el torneo, al final con una rotura de 2,5 centímetros, sacando 200, no es creíble. Dijo Djokovic que le va a enseñar. Oye, que voy a enseñar scan, no sé qué, en cuanto. Estaba preparando un documental y bueno, lo estará buscando todavía porque no, no lo ha enseñado, ¿no? Y le pasó lo mismo en, en 2023, que tuvo prácticamente la misma lesión que ha tenido ahora, un desgarro en la pierna, se la produjo con Dimitrov, lo tenía Dimitrov prácticamente, hombre, no ha ganado, porque si no lo hubiera ganado, pero lo tenía muy bien para ganar ese partido. Y lo mismo, Djokovic no se podía mover y al final, pues entre el fisio, en fin, las pastillas que toma para dolor y tal, pues se pudo ganar ese partido, ¿no? Que no pasa nada, o sea, puede ganar un partido lesionado y no pasa nada. Pero volvió a ser en tercera ronda. Recordemos que antes de empezar el torneo ya había problemas, ya tenía su vendaje, se saltaba entrenamiento, no se sabía si podía jugar el torneo. Bueno, jugó 2 primeras rondas sin problemas y en la tercera ronda con Dimitrov ya es cuando ya se le notó bastante, ¿no? Pero claro, luego juega otra vez cuarta ronda, cuarto de final, semifinal y gana la final con un desgarro en la pierna. El mismo que era el que tenía este año, 2 años después. Bueno, pues también dijo que le va a enseñar, incluso convocó una rueda de prensa y no dijo nada al respecto. También dijo que iba a enseñar el scan y no lo enseñó. Yo creo que le ha querido enseñar ahora, un poco, en fin, sí, un poco harto de todo este tema, pero también para lavar un poco su imagen y hacer dudar a la gente. Como diciendo, ¿veis? Aquí tenéis la verdad, o sea, yo no finjo, tal y cual, pero con eso no va a borrar todo lo que ha hecho anteriormente. La gente no es tonta y se da cuenta de cosas, la gente entiende de tenis y no molesta de Djokovic el tema de que llame a fisio, de que se vaya al vestuario, porque bueno, es legal y en fin, está en las reglas y lo puede utilizar. Y ha habido muchos jugadores que han llamado a fisio a lo largo de sus carreras y tal, ¿no? La diferencia es que se les nota. ¿Vale? Igual que a Djokovic pone cara, que me duele, que tal igual, no se puede mover. Y luego parece que resurge como la de Fénix y oye, y está a tope. Mientras otros jugadores no. Incluso, no sé, a Nadal, por ejemplo, lo ha pasado, a Federer lo ha pasado, que han tenido que llamar a fisio y tal, que se le han notado esos problemas físicos, se le notan en su juego, de principio a fin, y luego no pueden seguir. Incluso han estado mucho tiempo parados después de ese partido. Cuando han acabado el partido y oye, han ganado, porque ya decimos que pueden ganar un partido lesionado perfectamente, pero luego no han podido seguir. Pero es que Djokovic parecía que estaba muerto, no se puede mover, no sé qué, no corre las bolas, tal. Luego se pone a correr, luego no me duele aquí otra vez, luego corre, parece que no tiene nada. Y sigue jugando partidos arrastrando esa lesión, porque cuando tú tienes un desgarro, en cada partido ese desgarro se va abriendo, porque sigue haciendo esfuerzo. Entonces, por mucho que te ayude y el fisio y tal, en fin, complicado. Entonces, como decimos, esto lo lleva haciendo desde 2006 y ahí están las declaraciones. Porque a McEnroe se le recuerda casi más por su salida de tono que por los Grand Slam que ganó. A Djokovic no creo que le pase eso. Djokovic se le recuerda por ser el GOAT del tenis, pero también por estas cositas. La gente pues sigue más a Federer y a Nadal y les gusta más esa actitud, las que tienen ellos y bueno, pues, al final
Djokovic ha querido ser un poco, eh, ha querido llegar más a la gente, ¿no? Que eso, que sea más querido y tal, pero ha visto que, que no puede ser y ha dicho, bueno, ya yo voy a hacer lo que me mete la gana y ya está, da igual lo que diga la gente. O sea, eso es inevitable, o sea, los sentimientos de las personas no se pueden, no, es muy difícil cambiarlo, ¿no? A lo largo de una trayectoria, ¿no? Bueno, ya está, decidme qué es lo que opináis vosotros y nada, a ver qué es lo que pasa en el futuro, si lo volverá a repetir, si no, si ganará más títulos Djokovic, ya veremos, ya veremos. Que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.